Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ecuador en Vivo. Estamos, como todos los días, ofreciéndoles contenido con interesantes entrevistas sobre la coyuntura nacional. Hoy tenemos el placer de recibir en nuestros estudios al doctor Santiago Basabe. Él es doctor en ciencia política. De hecho, preside la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política en el Ecuador y claro, el fuerte de él es el análisis político. Santiago Basabe, bienvenido a Ecuador. Gracias, Freddy, un placer estar acá. Un saludo a la teleaudiencia. También para nosotros recibirte. Queremos conversar contigo para analizar este comportamiento que tiene el gobierno, concretamente el presidente de la República, una suerte de relato que lanza el gobierno sobre diferentes temas, pero que no los acompaña con el argumento, con el detalle que esperaríamos los ecuatorianos. Yo quisiera traerte a la memoria uno de los primeros temas que lanzó el presidente, esa acusación de una suerte de sabotaje de su propia ministra de Energía, que supuestamente ese sabotaje ayudó a que la crisis eléctrica de abril se desate y dijo que declara en emergencia y que le vota a la ministra. Veamos esa parte, ese anuncio del presidente, donde Noboa anuncia sabotaje de la ex ministra Andrea Robo, para empezar el análisis de estos relatos del gobierno. Los apagones cuestan el cargo a la ministra de Energía. El presidente Noboa le pidió la renuncia. Además, él habló de sabotaje sin dar nombres porque el gobierno está a días de la consulta popular. Beneficios productivos. Esta mañana el presidente Daniel Noboa tuvo en agenda un acto de entrega de becas. El salón estaba lleno, la prensa lo esperaba cuando de repente se fue la luz. Obviamente, antes de que llegara Noboa, la luz volvió. Pero ese tema, el de los apagones, fue el que se llevó el protagonismo. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra. Noboa habla de sabotaje y revela que ya la denuncia está en la fiscalía. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Y ya que esta semana termina en consulta, hace un anuncio. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Y no solo que no habrá apagones la semana de la consulta, sino que este mes la planilla vendrá más barata. Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril. Y luego las indirectas. No daremos descanso a ninguno de estos criminales, ni a los políticos, ni a los expresidentes. Un pocotón de PhDs ahí que nos atacan, más suenan como HPs que PhDs. Pues bien, ahí tienes, este es un fragmento de un reportaje de la cadena Ecuavisa, concretamente del 16 de abril, días antes de la consulta popular. Pero de esto no se sabe mayor cosa, Santiago. Yo creo que ahí hay dos lecturas respecto en general al comportamiento comunicacional, digámoslo así, del presidente. Uno, quizás el del deber ser, cómo debería ser un presidente, cómo debería comunicar, en qué medida tiene que generar cadenas nacionales, en qué medida salir con sus ministros, etcétera. Tú sabes mucho más de esto que yo. Y el otro es el que realmente ocurre. Y el del deber ser ya se ha discutido mucho, se ha debatido mucho y demás. Pero una lectura adicional, no digo que sea mejor o peor, pero quizás una lectura, una interpretación, es que todo esto responde a un guión previamente establecido que viene utilizando el presidente casi desde su llegada al gobierno y que hasta el día de hoy al menos me parece que le ha dado mucho resultado. Esta conducta de no aparecer en público, de ser muy parco, de establecer determinadas denuncias que luego no quedan en nada, de poner un ministro para que hable y él abstenerse de hacerlo, de lo que ha sucedido hace pocos días, de que en un momento de crisis energética él habla de un tema que no es menos importante, pero no era el foco de atención como el tema de la seguridad. Ya vamos a ver eso en detalle, claro. A mí me parece que es una agenda que está bien planteada
y que, insisto, sin conocer las encuestas respecto a cómo le irá con el tema de los apagones, le ha dado un efecto relativamente bueno. Claro, en este punto hay que diferenciar que como estrategia, como lo señalas, seguramente le surte efecto al gobierno y al presidente, pero la responsabilidad nuestra como periodista, como medio de comunicación, es decirle al gobierno, por favor, denos detalle de lo que está diciendo. Absolutamente. No puede quedar flotando en el ambiente o solo porque se trata de la voz presidencial. Los ecuatorianos tenemos que asumir que es cierto lo que nos están diciendo. Absolutamente, no, estoy de acuerdo en eso, pero quizás la estrategia de él en respuesta a asumiendo como una posición desde el otro lado, tratando de entenderlos, es esa incertidumbre es parte de la agenda. Esa incertidumbre es parte de la agenda, es parte del posicionamiento del presidente, es parte de tener una suerte de vacío de poder que aparece en determinados momentos de forma así muy esporádica y que, insisto, sin conocer todavía lo que pueda pasar con el resultado de los apagones, hasta ahora al menos le coloca como uno de los candidatos con posibilidades de llegar a la segunda vuelta electoral. Algo similar hizo respecto de los apagones, o mejor dicho, cuando los ecuatorianos esperábamos que el presidente salga y les hable a los ecuatorianos respecto de esta crisis energética que tenemos, nos dio otra noticia, que resulta que el Ecuador ya no es solamente procesador, país de tránsito, sino también productor de hoja de coca. Y nos dio una noticia que nos sorprendió y que hasta ahora no tenemos detalles, Santiago, no ha salido la policía, no ha salido Fuerzas Armadas a corroborar, a ofrecer detalles de estas supuestas 2.000 hectáreas descubiertas dentro del territorio ecuatoriano. Veamos cómo lo dijo el presidente, por favor. Según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Se estima que estas plantaciones iniciaron hace aproximadamente 3 años, basado en informes de expertos. También se ha logrado obtener información de zonas de minería ilegal, cerca de la frontera, con alta contaminación de mercurio. Un mensaje para todos los grupos narcoterroristas: no nos vamos a hacer de la vista gorda. El pasado les abrió las puertas para que nos convirtamos en un país productor. Hoy estamos encargándonos de cerrárselas. Vamos por su financiamiento. Y la misma inquietud que tenemos nosotros de buscar detalles, precisiones, argumentos, tienen otros medios de comunicación. A día seguido, el portal Primicias tituló así una nota relacionada a este anuncio del presidente Daniel Noboa. Veamos lo que publicó el portal Primicias. Ahí lo tienes. ¿De dónde sale la cifra de 2.000 hectáreas de sembríos de coca que se asegura hay en la frontera ecuatoriana? Y en el cuerpo de la noticia, digamos, se devela que se trata de un informe de carácter privado, que no es concluyente, que es exploratorio según los propios términos, pero que los ecuatorianos tenemos que tomar eso, quizá poner en el debate y olvidarnos que estamos a oscuras. Es que yo creo que esa es la estrategia. O sea, el presidente de la República toma un informe donde simplemente se dice, es probable, hay que hacer una investigación más en profundidad, en detalle, para saber si estas 2.000 hectáreas son o no son coca, y una serie de detalles técnicos adicionales. Y el presidente lo toma, yo creo que con conocimiento de lo que era y de lo que... No lo hace inocentemente, dices, mal asesorado, sino intencionalmente. Es que yo no sé, es que pensando nuevamente desde el lado del gobierno, no sé si es mal asesorado o bien asesorado. Porque lo que genera es esta distracción entre la gente, que los medios critiquen con razón sobre esto, que la opinión pública critique esto con razón evidentemente, y de alguna manera modifica en alguna medida la discusión de fondo que ahora mismo es el tema energético. A mí me da la impresión, pero es pura conjetura nada más, que a veces minimizamos mucho la agenda del gobierno. Y no digo porque esté bien, ni porque haga bien a la ciudadanía informarnos como nos informa. Yo estoy de acuerdo en que ahí se está distrayendo la atención, claro que sí. Pero me parece que para sus fines electorales, los del presidente, mueve bien las fichas, al menos hasta el día de hoy. Insisto, sin conocer en detalle alguna encuesta que evalúe ya al gobierno al día de hoy con los apagones. Porque las que existen son antes de los apagones y le ponen en una posición bien privilegiada, digamos. Se espera que en esta semana las empresas que hacen medición de la opinión pública arrojen un nuevo resultado. Un nuevo resultado, y a partir de eso veremos en qué medida
estos apagones, esta forma de comunicar, le afecta efectivamente, porque ya hubo dos hechos políticos bien importantes. El incremento de 3 puntos porcentuales del IVA, no pasó absolutamente nada, ni con la popularidad del presidente, ni con movilizaciones en las calles, y los subsidios a la gasolina que A generaron pesar un de efecto que similar. cuando él hizo campaña dijo que no lo iba a hacer. Que no lo iba a hacer, como suelen hacer los políticos en nuestro país, desafortunadamente, ¿no? O sea, la palabra del político cada vez está más devaluada, en general. Veamos un relato más que hemos recopilado para el análisis en esta entrevista que busca tu opinión, Santiago, como analista político, y es la que hace relación a lo que le dijo el ministro Félix Wong a Gonzalo Ruiz en Radio Quito respecto de la negociación, la operación política que está haciendo el gobierno y algunos partidos políticos con el gobierno, con moneda de cambio, salvar o condenar a la ministra Mónica Palencia. Veamos lo que dijo el ministro Félix Wong. ¿Asumen ustedes el hecho de un juicio político que se viene? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para saber cómo van las sumas y las restas de los posibles votos de una eventual censura a la señora ministra del Interior? No estamos repartiendo nada y eso es lo que nos hace que nos quieran llegar a chantajear. Muchos de los asambleístas que ayer votaron por la ministra Palencia no quieren votar en contra de ella. Es solamente ver cómo nos van a querer apretar y... ¿Han tenido ustedes algún tipo de presiones o pedidos de asambleístas concretamente? Pero pedidos por todos lados, pero palabras necias, oídos sordos, ¿no? ¿Qué tipo de pedidos, por ejemplo? ¿Qué no quieren, pues? ¿Qué no quieren ustedes? ustedes? No querer sentarse ahí y poner algún pariente o algo para poder decir que eso es por la gobernabilidad. ¿Un pedido concreto que les conste y que... No me voy a poner, eso es gobernar con chismes y no lo hago. Pero te llegan chismes, yo digo, con cosas concretas. Sí, pero no llegan a decírmelo en la cara, me mandan a sus emisarios, me mandan a los famosos operadores políticos. Claro, esto dice el gobierno, pero si quisiéramos fungir de abogado del diablo, también podríamos decir, el gobierno también está haciendo operación política, quitándole el oxígeno económico a municipios, a prefecturas, etcétera, y no se precisa absolutamente nada, no se da pruebas de nada, Santiago. Bueno, en el caso del enjuiciamiento, me parece que lo más natural, quizás no tan obvio, pero sí previsible era que el Partido Social Cristiano y que Construye adhieran a la petición de la Revolución Ciudadana para iniciar el proceso. Me parece que políticamente era lo pertinente para los intereses de unos y otros, de los tres en general. Eso no necesariamente quiere decir que van a haber los votos para la censura. Bueno, no estamos seguros. Claro, pero el discurso hasta ahora del Partido Social Cristiano y de Construye, nosotros hemos dado paso al proceso, me refiero al juicio político, pero eso no implica necesariamente que vayamos a votar por la censura, va a depender de las pruebas que presente la ministra. Eso se dice formalmente, no es la realidad en general. Así es. La realidad es que Construye por un lado y el Partido Social Cristiano, y esto debe ser cuestión de estos días, deben estar valorando en qué medida les conviene política y electoralmente censurar a la ministra, porque sin los votos de ellos no hay censura, abiertamente. Y a mí me da la impresión que el único ganador claro, abierto, notorio de una censura va a ser la Revolución Ciudadana. Claro. Ellos se van a asumir. Bueno, son los proponentes del juicio, para empezar. Son los proponentes del juicio, y más allá de que para la destitución van a necesitar los votos de Construye y los social cristianos, si es que esto se llegara a dar, ellos serían los verdaderos ganadores de esta contienda política con el gobierno, y serían los que presentarían esto como un triunfo político luego de varios reveses que han tenido en la Asamblea Nacional. Mientras que a Construye y al Partido Social Cristiano me quedan muchas dudas que puedan sacar algún provecho de esto, sino más bien todo lo contrario. Quizás puede ser una carta jugada en contra de sus candidaturas, tanto a la legislatura, a la Asamblea Nacional, como a la presidencia. Entonces, yo tengo serias dudas de que al final Construye y el Partido Social Cristiano terminen votando junto a la Revolución Ciudadana. Eso lo vamos a ver en estos días, que viene el proceso, que se presentan pruebas, pero que más allá de eso me parece aquí hay un cálculo político electoral muy claro de todos los actores que están alrededor del tema. Claro que sí, y hay un elemento adicional, un tema personal del hijo del
el director supremo del Partido Social Cristiano, que le vinculan con presiones para que el gobierno vote a la ministra de la Producción, que dijo que se va por motivos de salud de su padre, temas personales. Y entonces hay un juego político que no sabemos quién tiene la verdad. Es que hay varias verdades, la verdad, la verdad del espacio en el que te sitúas. El gobierno está jugando sus propias cartas, los socialcristianos, el Construye está en lo propio, la Revolución Ciudadana. En principio la disputa electoral, al menos la presidencial, claramente hasta el día de hoy, sin contar con encuestas para evaluar los apagones, está cerrada entre el candidato presidente Noboa y la Revolución Ciudadana. 25-21 dicen las encuestas, las últimas más conocidas. Menos, o sea, eso es el 50% de los votos. Si tienes ya el 50% medianamente asignado, los otros es muy complicado que puedan llegar. Ahora, tú decías en uno de tus artículos, Santiago, que el tercero puede ser el opcionado. ¿Cómo queda ese análisis político que en ese momento hiciste frente a la coyuntura actual? O sea, puede haber un tercero, pero el tercero para que pueda llegar necesita que se caiga la candidatura de Noboa. Porque si los dos se mantienen estables, digamos... no hay espacio para que crezca. No hay espacio porque tendrías que ganar casi 30%, 25% de ese 50% que queda. Y tienes 8 candidatos. Bueno, así llegó Daniel Noboa, es muy ¿no? complicado. Acordémonos con el infausto suceso del asesinato de Fernando Villavicencio Claro, por medio. claro, pero si hacemos un análisis hacia atrás de las 2 o 3 últimas elecciones, esta es la primera vez donde los dos están muy cerquita. Cuando los dos primeros. Cuando la Revolución Ciudadana llegó primera, en la primera vuelta eran unos puntos importantes de diferencia respecto al segundo. Ahora parecería ser que esto se ha cortado. A mí también me queda la duda que la Revolución Ciudadana tenga 25%, por ejemplo. Dicen que 21, el 25 tiene Noboa supuestamente. Porque para que la Revolución Ciudadana tenga 21 puntos, quiere decir que ha perdido más de 10 puntos de su última elección presidencial, que es hace un poquito más de un año. Así es. Y ahí la pregunta es, ¿qué factores políticos han existido en un año para que pierdan 10 puntos? Que es muchísimo, es el 30% de su voto. Si han tenido un voto leal de más de 30 en las últimas 3 o 4 elecciones. Quizá porque no han ganado elecciones presidenciales, no hay cama para tanta gente. Los seguidores de las agrupaciones políticas apoyan a estas organizaciones en busca de una recompensa cuando llegan al poder. Sí, esa es una explicación. Del otro lado se podría decir... Pero para que eso te afecte casi el 30% es como mucho, ¿no? Pero podría ser. A mí me cuesta creer, realmente me cuesta creer, porque no se ha dado ningún hecho político en este año que uno pueda decir esto les ha afectado radicalmente. ¿No se ha medido, por ejemplo, el retiro de la visa al señor Correa, al señor Glass y su familia por parte de Estados Unidos? Seguramente eso tendrá un peso. No creo, porque si vos tienes un voto leal a la Revolución Ciudadana o a cualquier partido, la gente te sigue votando independientemente de lo que digan de afuera, que porque venga. Es un voto duro, dices. Que es un voto duro, es ese tipo de hechos internacionales, más bien lo que hacen con este voto leal es afianzar el voto, afianzar aún más el voto. Quizás puede haber algún efecto mínimo en gente que pensaba votar por la Revolución Ciudadana, no estaba tan segura, creía en esa opción, y el hecho, la declaración del Departamento de Estado, los movilizó para dejar de hacerlo. Pero el voto leal, el voto duro, me parece que ese tipo de hechos políticos, esa declaración o cualquier otra, difícilmente afecta, pensando en el periodo siguiente, no en la elección siguiente. Pero los datos de esos del 21% ahí están, insisto, tengo dudas, pero me parece que ahora, a diferencia de las otras, hay más del 50% que está ya dada entre dos candidatos. Pero ¿en qué se sustenta este voto duro, digamos, ciego por la Revolución Ciudadana, según tu análisis? Varias cosas. Una, el carisma de Correa. El país tiene un larguísimo historial de caudillismos muy fuertes que convocan a la gente, que te interpelan políticamente.
En los últimos años Bucarán jugó un papel similar, y si nos vamos un poco atrás, Velasco Ibarra, Guevara Moreno, o sea, el país ha sido un país de caudillos muy fuertes. En alguna medida el ingeniero Febres Cordero también. Así es. Él tenía un poquito más de estructura partidista, pero era un caudillo muy fuerte, ¿no? Cuando él deja la política, se acaba el partido. Y con la distancia del caso es el caso de la izquierda democrática, ¿no? Cuando Rodrigo Borja deja la política activa, el partido prácticamente desaparece. Entonces ese puede ser un elemento de juicio para decir por eso está el voto leal. El otro tiene que ver quizás con muchos espacios de poder, de mejoramiento en términos socioeconómicos que mucha gente adquirió durante el correísmo. De acuerdo. La gente que consiguió un espacio en el sector público, que consiguió una beca para los hijos, para los familiares, sintió una forma de movilidad social. Y eso le marca a la persona y le marca a la familia. Puede ser otro elemento de juicio. El tercero, quizás menos importante, es una lealtad ya no solamente con Correa, sino con la marca Revolución Ciudadana, con el partido como tal. Yo me identifico con la Revolución Ciudadana, independientemente de quién sea. Quizás es menos, seguramente es menos porque este es un partido muy personalista, pero alrededor de eso yo creo que se configura este porcentaje que es extremadamente notorio, pensando en ese 30 y un poquito más que ha tenido hasta ahora. Ahora, pensando en el presidente candidato, ¿pesará más estos relatos que le dan resultado político, electoral, según tu análisis, o pesará más el malestar de los ciudadanos que va a ser creciente frente al problema irresuelto de la inseguridad, que no vivimos ni de cerca, por ejemplo, aquí en Quito, de lo que se vive en las provincias de la costa, y el tema de los apagones, que nos va a dar un coletazo económico significativo al país? Sí, ahí lo que uno podría decir es el tema del aumento del IVA, el tema de la eliminación de los subsidios era importante, pero no afectaba tanto como el tema de los apagones. Y por ahí, como el tema de los apagones atraviesa todo estrato socioeconómico, Seguro. eso va a tener una respuesta efectiva en contra del presidente de la República. Una lectura. Otra lectura. Eventualmente eso puede suceder en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y quizás en enero, el mes anterior A las elecciones, esto queda en el olvido. En general somos de una mente súper corta, ¿no? O sea, memoria súper corta. Y el escándalo nuevo le apaga al anterior. Al anterior, y yo creo que el gobierno tiene como un listado de posibles golpes de efecto que los va secuencialmente lanzando a la opinión pública y, insisto, hasta el día de hoy al menos le ha generado ciertos resultados. Entonces, quizá por eso el presidente Noboa acude a prácticas populistas, porque no se les puede llamar de otra manera cuando regala camionetas, condona deudas de juntas de agua, te rebaja el consumo eléctrico a la mitad en abril, te dice que te va a regalar la tarifa eléctrica si no pasa de los 180 kilovatios hora de consumo al mes, y que el resto tendrás que pagar, que eso era de diciembre, enero y febrero, ahora dice no, desde noviembre, diciembre, enero y febrero. Escuchémosle para ver cómo lo plantea el presidente de la República. Gracias al señor presidente por esta ayuda para nosotros los pequeños productores. Desde el mes de noviembre, el Estado subsidiará los primeros 180 kilovatios de consumo en zonas residenciales a nivel nacional. Lo que siempre se ha dicho, es fácil ser generoso con plata ajena, ¿no? Tal cual. Y hay un punto. O sea, saquémosle a Noboa de las imágenes que presentamos y pongamos a cualquier otro. Así es. Si es que tú tienes una constitución, porque me parece que el problema de fondo está ahí, la raíz está ahí, que establece esta locura de la llamada muerte cruzada, cualquier persona que vaya a llegar en un caso de muerte cruzada va a aprovechar ese tiempo, 2, 3 años, para hacer una plataforma política y candidatizarse para el periodo completo. O sea, eso lo hace Noboa y lo va a hacer cualquier actor político, porque tienes todos los incentivos para hacerlo, salvo que, lo cual en el país es poco probable que pase, cuando se den casos como el de la muerte cruzada, que yo mucho me temo que este no va a ser ni el primero ni el último, y en la siguiente muerte cruzada se vendrá muy... ¿Crees que se va a institucionalizar? Se va a venir muy pronto.
porque un presidente eventualmente que gana el proceso electoral y no tiene una bancada legislativa lo suficientemente amplia, al día siguiente declara la muerte cruzada y tiene una bancada mayoritaria, que es lo que eventualmente desde algunos sectores le sugerían al presidente Lasso en cuanto salimos del COVID. Así es. Y esto puede ser el mismo presidente Noboa en el 25. Entonces, estos incentivos para que hagas campaña política desde el gobierno están ahí, son naturales, y decía, salvo que para un periodo de interinazgo el candidato sea alguien que diga, yo vengo básicamente a estabilizar, voy a estabilizar en términos políticos, voy a generar una tranquilidad a los agentes económicos y voy a garantizar una campaña electoral medianamente equilibrada. Y yo me voy a gobernar y no voy a ser candidato. Voy a gobernar por este tiempo y yo, en el año que me queda, luego de eso yo me voy a la casa. Más o menos, con las distancias que siempre hay, lo que hizo Valentín Paniagua en el Perú. Claro, luego de pero la, ¿quién luego tendrá de la ese desprendimiento en el país? ¿Quién tendrá ese desprendimiento y qué partido podrá auspiciar a alguien que quiera ir solo como alguien para la transición? Exactamente. Efectivamente. Entonces, cada muerte cruzada vamos a ver esto, que es evidentemente campaña política, que es generar clientelas, que es generar entrega de dádivas o otro tipo de recursos de cualquier tipo a cambio de un voto. Ahora, viéndole al populismo desde quien lo ejerce, generalmente surte efecto, pero la madurez política del país no es la suficiente como para caer como presa del populismo. Es que en países pobres como el nuestro, estas prácticas clientelares es parte de la cotidianidad y son efectivas. O sea, no es el caso solo del Ecuador, en el Perú hay mucho de esto, en Colombia, en Argentina, ni se diga. Un poquito menos en las democracias un poco más institucionalizadas, compartidos los chilenos, los uruguayos, Costa Rica, en alguna medida dominicana ahora. Pero cuando hay niveles de pobreza tan amplios, cuando hay cada vez más desempleo, cuando hay pobreza extrema, que en el caso del Ecuador es muy importante comparativamente, el espacio para este tipo de prácticas es mayor, abierto y mucho más efectivo. El tema es que, comprendiendo que hace parte de la estrategia política lo que el presidente anuncia con poco fondo, con poco detalle, sabiendo de antemano que es una estrategia política, nosotros no podemos, los medios de comunicación, los periodistas, no podemos conformarnos con ello y tenemos que buscar dilucidar lo que está atrás de este tema, Santiago. Es que es el papel que tienen ustedes, por supuesto, es meter el dedo donde, más allá de lo superficial, pues por supuesto que sí. Y yo creo que ahí hay una confrontación entre las búsquedas de los medios, que en buena medida representan lo que la gente le interesa, el común de los ciudadanos no tiene la capacidad de los medios y de los periodistas para hacerlo, y eso es parte de un régimen democrático, y en esa búsqueda se tiene que establecer algunas líneas, al menos para que la ciudadanía en general vea que más allá de un discurso no hay trasfondo político, no hay ideas, que me parece es lo que sucede en el gobierno, efectivamente. Claro, y en el análisis que estamos haciendo respecto del papel de los medios frente al poder, debemos traer a colación la decisión del presidente de llamar a concurso de frecuencias de radio y televisión, por ejemplo, que siendo un tema administrativo que se lo debe hacer, nos parece que está siendo usado como mecanismo de presión para. Absolutamente, porque te pone un tema importantísimo, porque el común de los ciudadanos podría decir, sí, pero eso qué relevancia tiene una relevancia enorme, y te lo cruza en época electoral, claramente hay intereses, ¿no? Claro. De este gobierno, que lo ha hecho así, pero que lo haría cualquier gobierno en transición, porque se va a servir de cualquier herramienta del manejo político, de todas las herramientas que tienen los ejecutivos o el presidente a su mano, para intentar quedarse en el poder por 4 años. Claro, y lo entendemos, pero aquí queda flotando ese eslogan de la nueva política, porque resulta que la nueva política está acudiendo a las peores prácticas de la vieja política. Porque es difícil que el país cambie de dinámicas políticas si tienes unas reglas de juego político, electoral, que impiden que la gente más honesta y más capaz haga vida política. Así de grave es nuestra situación. Las reglas de juego están hechas para que los más corruptos y los más mediocres
hagan vida política. Lamentable, lamentable. Esto es lapidario lo que acabas de decir, Santiago, y quizá esto se comprueba en el hecho de que no necesariamente los mejores ecuatorianos o ecuatorianas son los que optan por una candidatura o el ejercicio profesional en la vida pública, porque lamentablemente quien ejercen la noble el noble quehacer de la política no lo hacen de la mejor manera. No, y tienen diseñadas reglas de juego, insisto, para que sea ese tipo de gente, el mediocre y el corrupto, el que haga vida política, porque la persona que tiene valores, tiene principios y está formada y le interesa la vida política, no tiene para comprar una candidatura. Así es. Y para ser candidato en el país cada vez más, no digo en todos los casos ni con todas las personas evidentemente, es necesario pagar y comprar tu candidatura y hacerte cargo de tu campaña, que cuesta mucha plata. Lo que entrega en financiamiento del Consejo Nacional Electoral es una cosa mínima, insignificante. Entonces, si yo tengo para pagarme mi candidatura y tengo para pagarme mi campaña política y llego a un espacio de poder, lo mínimo que voy a hacer es, en comillas, recuperar la inversión. Claro. Y el sueldo de funcionario público, incluso de presidente de la República, no alcanza. Seguro. Para que recuperes inversiones millonarias, porque son inversiones millonarias las que se hacen. ¿De dónde haces esa recuperación de la inversión? A partir de la corrupción. Claro, y quizá ya para cerrar esta entrevista lo que yo me permitiría decir es que estas actitudes populistas, vengan de donde vengan, son nocivas para el país, porque nada es gratis en esta vida. Y claro, es muy fácil ser generoso con la plata ajena, porque el señor Daniel Noboa no está regalando camionetas, condonando deudas, regalando el consumo eléctrico de su bolsillo, sino del bolsillo de todos los ecuatorianos. Y eso, en última instancia, lo que va a hacer es agrandar este hueco enorme que ya es del déficit fiscal. Por supuesto, y que a los políticos en general les cuesta asumir eso, transmitir a la gente y decirnos hay un problema de este orden en el plano fiscal, por ejemplo, y las medidas que vamos a asumir son de esta naturaleza. Porque para hacer eso necesitas ser un político de larga data, con experiencia, un estadista, como se dice. Y los estadistas no surgen de un día a otro, de la noche a la mañana, sino surgen de una carrera al interior de un proceso, de un partido político, que es lo que en el país no tenemos. Entonces, nuevamente, mientras no tengamos una reforma de las reglas de juego electoral, esto va a seguir sucediendo. Peor aún, se va a ir deteriorando cada vez más y cada vez más vamos a tener peores asambleístas, peores gobiernos, peores ministros. ¿Quién puede hacer esos cambios? Los mismos actores que se benefician no lo van a hacer. Estamos en un círculo vicioso. Estamos en un círculo vicioso. ¿Por dónde lo rompemos? La posibilidad es la sociedad civil. Las universidades, por ejemplo, que hace mucho tiempo han dejado de ser un espacio de reflexión. Han perdido su voz pública. Absolutamente, absolutamente. Los gremios, por ejemplo, que los gremios me parece tienen que hacer vida política, no vida política partidista, pero sí una vida política patriótica, cívica, como lo fueron en algún momento. Me parece que eran un referente también de la discusión los sindicatos, los diferentes sectores sociales, movimientos sociales de diferentes sectores, de diferentes corrientes ideológicas además. Eso lamentablemente el país tiene muy poco, y mientras esto siga así, los políticos, los malos políticos, que cada vez son más, van a seguir aprovechando y llevándose el país. Lamentable, tenemos que ponernos el país al hombro, cada uno desde nuestra trinchera, combatir precisamente estas cosas que son nocivas para el país, que no le hacen daño, que no le hacen bien. ¿Quién lo haga? ¿Quién lo practique? Si antes criticábamos esto en gobiernos anteriores, no tenemos por qué no criticarlo en el actual gobierno. Amigos, con esto estamos cerrando la entrevista. Agradecemos a Santiago Basabe su análisis político tan claro, tan revelador, y aprovechamos para pedirles a ustedes que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube para que tengan con oportunidad el contenido de estas entrevistas, que lo que buscan es aportar al debate de las políticas públicas, cuestionar las decisiones de los gobernantes, porque ese es nuestro papel. Por supuesto que sí. Suscríbanse, dennos like y activen la campanita para que todo nuevo contenido de Ecuador en Vivo llegue con oportunidad hasta ustedes. Amigos, gracias por su atención. Hasta la próxima entrevista.